Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí en este Polihistorias. Hoy nos vamos a divertir muchísimo con esta historia, con este pequeño debate que ha aparecido como en el radar y al que le he puesto por nombre de Afrodita OnlyFans, una mujer que incomoda. Tenemos mucho que contar y muchas pequeñas historias y como pequeños datos de mitología que vamos a ir enlazando uno entre otro o uno con otro para llegar a esa conclusión de ese punto al que vamos a referirnos hoy sobre una mujer que incomoda. Esta historia la vamos a empezar por hablar realmente de eso que hay en lo femenino, que a lo largo de la historia pues ha caracterizado o ha llegado a construir ese concepto de lo femenino y que le ha dado como punto de partida o como base el hecho de ser incómodo. Lo femenino, la mujer en la historia, desde la mitología hasta nuestros días, adquiere poder y se vuelve y se convierte en algo incómodo. Entonces vamos a hablar de esa incomodidad que genera y del origen de esa incomodidad. ¿Por qué estas historias que nos cuentan nos remiten siempre a ese hecho de que hay una mujer incómoda? Entonces, tenemos que hablar de que ese poder que, por ejemplo, vemos en las diosas es diferente y a veces es incomprensible, va a romper con ese estándar de lo establecido, con ese status quo, y es ahí donde se va a empezar a estructurar esa idea de incomodidad. El poder de las diosas no se encuentra como en los dioses, en la parte física, en la guerra, en la fuerza, sino que se va a tratar, digamos que ese poder de los dioses será un poder más de lo público, sino que este va a ser un poder más de lo privado, que va a ser el poder que radica en la maternidad, en la adivinación, en el hogar, en la familia, en todos estos otros, digamos, ámbitos que se le han atribuido a la mujer y a lo femenino. Por ejemplo, Atenea no es la diosa de la guerra como lo es Ares, pero sí es la diosa de la estrategia militar. Miren la diferencia. Entonces Ares es el dios de la guerra, es el dios que está en la primera línea de batalla, dirigiendo sus ejércitos, pero la estrategia está hecha de antemano por la misma Atenea. Entonces, por ejemplo, pensemos en Hera y en Deméter, que no eran diosas ni del comercio ni de las artes, todos estos asuntos de lo público, pero sí eran diosas del matrimonio y de la fecundidad. Todos estos aspectos que les menciono del poder de las diosas son aspectos sin los cuales la sociedad griega nunca hubiese podido estructurarse y se les asignan por una razón. Tenemos que entender o tenemos que llevar siempre presente que la mitología no es solamente una manera de explicar lo que no entendemos, como muchas veces nos dicen, sino que también es esa forma de explicar ese funcionamiento del día a día de nuestra sociedad. Entonces, a las diosas se les atribuyen ciertos poderes y ciertos dominios que son supremamente relevantes para entender el funcionamiento de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que hace que ese poder de las diosas sea incómodo? Como primer lugar, que ellas van a reinar sobre el terreno de lo incomprendido, de lo desconocido para los hombres. Entonces tenemos diosas que reinan o que son las diosas de los partos, de la maternidad, del hogar, de los sueños y hasta de la muerte. Todos ellos terrenos incomprensibles para el hombre. Además de ello, tenemos la idea de que se les atribuye que son volúveres, impredecibles, emocionales y cualquier otro adjetivo que querramos adjudicarle a esa idea o a ese arquetipo o esa construcción del arquetipo de lo femenino. Pensemos en Hera. ¿Se acuerdan de Hera, la esposa de Zeus, digamos la madre de muchos de los dioses? Ella es la diosa del matrimonio y de la fidelidad. Y escuchen esto, Hera se la pasó viviendo, digamos, en el más desastroso de todos los matrimonios con el más perro de todos los dioses. Y ella era la diosa del matrimonio y de la fidelidad. Pero entonces digamos que eso también nos ayuda a construir ese otro lado del carácter voluble e impredecible de las diosas. Entonces Hera con sus celos es capaz de demorar un parto para prevenir que Hércules sea el rey de Micenas, y también es capaz de infundir en Hércules la locura que lo lleva a matar
a su esposa y a sus hijos, así los amara con locura. Y estas historias de la mitología nos van siempre a llevar a construir ese arquetipo de lo femenino, a entender a la mujer dentro de la mitología, y siempre van a generar esa idea de que es una mujer que incomoda. ¿Qué más incómodo que era pillando a Zeus en todas sus infidelidades y además desquitándose de él y de todos los que tuvieran que ver con cualquiera de las aventuras de Zeus? Y antes de que hablemos de Afrodita y de que entremos en materia en este tema o en esta historia que vamos a contar hoy, quiero hablarles de una tríada de diosas que es supremamente interesante, porque ellas obtienen su poder, digamos, de una decisión liberadora y disruptiva para el momento y para la concepción de todo el Olimpo. Pensemos en esta tríada de diosas: Artemisa, Atenea y Hestia. ¿Qué tienen en común? Ya les voy a decir cuál es ese hilo conductor entre estas tres diosas, que tiene mucho que ver con las decisiones y con esta última conclusión a la que vamos a llegar al final de esta historia. Pues la primera de ellas, Artemisa, es la diosa de la caza. Este atributo es un atributo supremamente particular para una diosa femenina, porque uno relaciona la caza y la cacería con lo masculino. Sin embargo, ella es la protectora de la casa y es la única capaz de decir, esa idea de donde pone el ojo pone la flecha, es muy de Artemisa, es la que consigue objetivos. Entonces, pero también del otro lado, así ella es diosa de la cacería, que es un asunto muy masculino, por decirlo así, también es la diosa de los partos, de los bosques. Pero también es una diosa que es furiosa, que es impredecible, que es vengativa. Les voy a contar una historia para que tengan como en claro y una anécdota para reflejar esa venganza o esa vengatividad que tiene Artemisa. Yo creo que todos hemos oído hablar de la constelación de Orión, ¿verdad? Pues se han preguntado alguna vez quién era Orión. Pues resulta que Orión era un cazador que en algún momento decidió retar a Artemisa, y Artemisa, supremamente enfadada con el asunto, manda a un escorpión, me iba a pasar de historia, a un escorpión a que pique a Orión y lo mate. De hecho, muere Orión, y los dioses, en reconocimiento a la persona que era Orión, como a su valentía como cazador y demás, deciden otorgarle el honor de convertirlo en una constelación. Pues Artemisa dice, casi que con la mano en la cintura, ¿cómo así? Entonces el escorpión también será una constelación, y ahí tenemos dos de las más visibles constelaciones en nuestro cielo: la constelación de Orión y la constelación de Escorpión. Ya les conté, digamos, un chisme de Artemisa. Pasemos ahora a la segunda diosa de la triada, que es Atenea. Es una diosa que, como ya les conté ahora, es la diosa de la estrategia militar. Es, digamos, la personificación de la sabiduría y es la protectora de la ciudad. Entonces miren que tiene un montón de elementos que están mezclados entre lo privado y lo público, pero digamos que tiene una particularidad, y es que Atenea es incapaz de enamorarse, dicen, eso dice el mito. Pero también es igual de vengativa que las otras, igual que las demás, y a ella le debemos una cosa supremamente particular, y es el sentido arácnido del hombre araña. ¿Quién se iba a imaginar que a la mismísima Atenea le vamos a deber el sentido arácnido del hombre araña, y de hecho que le digamos telaraña a lo que tejen las arañas? Pues les voy a contar por qué. Resulta que hubo una joven hilandera supremamente hábil llamada Aracne, y pues ya vieron ahí el asunto del nombre. Y Aracne una vez reta a Atenea en un concurso de hilar, y en su trabajo para competir con Atenea decide representar a los dioses de la manera más grotesca posible. Y entonces Atenea, considerando esto una ofensa, la convierte en araña y la condena a hilar por el resto de la eternidad. Y pues entonces de ahí tenemos la idea del arácnido y de la telaraña, y por ende el sentido arácnido del hombre araña. Entonces, pues pasemos a la tercera diosa de esta triada, que es Hestia. Para mí,
Hestia es una de, digamos, de las diosas más interesantes del Olimpo y yo creería que una de las menos exploradas o de las menos comprendidas. Hestia es la diosa del silencio. Imagínense eso tan teso, una diosa del silencio. Es la diosa del calor de hogar, de realmente el ámbito de lo privado, es la diosa de la familia y la va a caracterizar la pureza y la espiritualidad. Hay una cosa muy interesante de Hestia y es que Hestia evita el conflicto a como de lugar. Es decir, casi que si como en el panteón olímpico solamente hay un número determinado de dioses, si quieren nombrar a un dios nuevo, casi que ella sale y se va y se retira y dice yo ya no quiero ser más diosa, déle ese puesto a alguien más para evitar el conflicto. Tanto evita el conflicto que ella, siendo hermana, de hecho es la primera devorada por Cronos, siendo hermana de Zeus, de Ares y de Poseidón, nunca se decide o toma partido. Ella se niega a tomar partido por alguno de sus hermanos y mantiene, digamos, o es la llamada a mantener esa calma entre el Olimpo, porque como esos dioses viven agarrados los unos con los otros, Hestia, digamos que es esa conciliadora entre los dioses del Olimpo. ¿Qué hace a estas tres diosas tan relevantes? Que las tres toman una decisión que rompe con el estándar. Y es que ellas deciden ser vírgenes. Cuando digo que son vírgenes por determinación propia. Ellas deciden ser vírgenes. Y esto, digamos que no solamente deciden serlo, sino permanecer así, las va a convertir, digamos, en una unidad independiente. No, su poder no viene de nadie más, su poder no viene de ser la esposa de, ni la madre de, su poder es de ellas y no lo van a compartir ni lo van digamos, a transferir a ningún otro dios humano o semidios que vaya a compartir ni el lecho ni el matrimonio con ellas. Entonces, ese hecho de que estas diosas tengan ese poder propio las convierte en seres bastante incómodos, porque no hay un ser masculino en el panteón a quien uno pueda decir, vea, allá está Hestia haciendo de las suyas, vaya, contrólela. Claro, pues que Hestia no es el mejor ejemplo porque Hestia es la cordialidad absoluta, pero de pronto Atenea o Artemisa no puede uno decirle, vaya, controle a su mujer que está haciendo de las suyas a ningún personaje masculino en el Olimpo. Entonces esto las hace supremamente fuertes y además supremamente incómodas. Entonces se saltan, digamos, lo establecido en el orden olímpico y esto las hace además impredecibles, poderosas y supremamente temidas. Tengamos estas tres diosas en mente para pasar a hablar de quien da nombre a la charla de hoy de Polihistorias, Afrodita. Yo creo que es una de las diosas más recordadas del panteón olímpico, es una de las más conocidas de todas. Ha tenido siempre, pues creo que eso se debe, el hecho de que sea la más conocida de todas es que ha tenido grandes community managers toda la historia, empezando por Botticelli, pasando por Milo, que la esculpe como la Venus de Milo y demás, y tantos otros artistas que se han inspirado en lo que primero recordamos de ella, que es su belleza. A uno le dicen Afrodita y uno piensa en una diosa que es hermosa, ¿cierto? Poseía un enorme atractivo, ella era atractiva física y sexualmente y se alimentaba precisamente como de ese deseo que generaba en los otros dioses, en los humanos y en todo el que tuviera que ver con ella. Y es, digamos, con claridad la encarnación de todo aquello que constituye el imaginario de lo femenino. Ella es seductora, es hábil para el engaño, es incontrolable, es impredecible. Bueno, también pues representa otras cosas como el amor, el erotismo y es adorada por igual, digamos que por novias y prostitutas. O sea, ella, todos la adoran, todos la desean. Entonces las novias hacen ofrenda para ser como ella y que las bendiga, y las prostitutas hacen ofrenda para ser como ella y que las deseen. Entonces, digamos que en el Olimpo todo tiene como su vuelta de tuerca y todo tiene su lado oscuro. Y entonces, digamos que Afrodita, siendo la diosa más hermosa de todas, la diosa del amor, la diosa del deseo, está casada con Hefesto el feo,
que es el más feo de todos los dioses, así lo quiso Zeus. Zeus es quien la casa con Hefesto, pero además Afrodita es la eterna enamorada de Ares. Entonces ella está casada con Hefesto, pero su gran amor es Ares. Ella es, digamos que esa paradoja entre el deseo y el peligro que tanto representa lo femenino. Pregúntense pues por qué les he echado todo este carretazo de mitología y de mitología griega en especial. Pues resulta que la mitología, como les decía ahora, es una manera de entender cómo funcionamos como sociedad. Todas estas diosas son los arquetipos construidos sobre aquello que lo femenino ha representado para los hombres en la historia. Y me remonto a ellos, o en este caso, para hablar, digamos, de la incomodidad que genera lo femenino y todas sus manifestaciones, pero sin lugar, digamos, a duda, y creo que aquí es uno de los asuntos más interesantes que he encontrado en esta investigación, y que ojalá lo logre. Las mujeres han sido incómodas no solamente en la mitología, sino también a través de la historia. Hay un montón de mujeres históricas que trascendieron en la historia por transgresoras, por convertirse en incómodas. Entonces me parecería maravilloso hacer otra historia en donde habláramos simplemente de mujeres incómodas en la historia, y quisiera que podamos compartirlo en otro Polihistorias. Lo prometo y ojalá lo logre. Bueno, pero volvamos a estos arquetipos de lo femenino de los que veníamos hablando. Tanto las diosas vírgenes como la deseada Afrodita generan una incomodidad y rompen con esos órdenes establecidos, porque su carácter es disruptivo, es contradictorio, es incomprensible, pero además esa posición de diosas les da un juego en la vida de lo público. Las diosas son diosas por ser femeninas, son diosas del ámbito de lo privado, pero al ser diosas eso las pone en el aspecto de lo público. Todos adoran a las diosas, todos saben cuáles son sus características, todos saben qué hacen, y entonces esto nos lleva a repensar el fenómeno, por ejemplo, de redes y vidas públicas que muchas mujeres hoy en día han decidido vivir y han adoptado, digamos, como caballito de batalla de la liberación femenina. Esa idea de alimentarnos del deseo, de hacernos deseadas en las redes, de hacernos deseadas públicamente, aun cuando la vida en lo privado sea otra cosa, va a ser un caballito de batalla de la liberación femenina. Y ¿se acuerdan lo que les dije? Que mantuvieran en la mente a esas tres diosas que decidieron ser vírgenes, guardando las proporciones, y como en el caso de Elizabeth, la reina virgen, el tomar la decisión en ese momento de ser virgen y de mantenerse virgen va a ser una decisión disruptiva, tanto como hoy puede ser el mostrar cierto grado de sensualidad, de sexualidad, incluso en el ámbito de lo público, y transgredir ese lugar de la sexualidad en lo privado o de la sensualidad en lo privado para hacerlo público. La belleza de Afrodita la hacía ser deseada. Luego la belleza de la bruja la hizo ser envidiada, y la envidia la mandó a la hoguera. Hoy la belleza de las mujeres y la posibilidad de actuar al mejor estilo de las diosas vírgenes, decidiendo ser una unidad independiente, ese discurso de no me debo a nadie y vendo, en este caso como de la plataforma de la que estamos hablando, vendo contenido a cualquiera que esté dispuesto a pagar por aquello que, como la seductora Afrodita, puedo vender sin necesidad de que lo toquen, porque esa era una de las grandes habilidades de Afrodita. Afrodita hacía que todos la desearan, pero eran pocos quienes realmente alcanzaban a tener a Afrodita. Y entonces hablamos de Ares o de Adonis, que también la enloqueció de amor, que era un humano además. Pero aquí no se trata, digamos, como de cuestionar o de enjuiciar porque ese no es mi papel, para nada. Solo me limitaré, digamos, como a hacer un recuento de cómo hay cierto hilo conductor en ese alimentarse del deseo y el poder de la mujer, que se ha convertido siempre en el más incómodo de todos, desde Afrodita hasta OnlyFans,
esa idea de la mujer que puede se convierte en una idea de lo incómodo, se convierte en un asunto que no sabemos muy bien cómo manejar en la sociedad. Entonces hablamos y somos muy dados a enjuiciar o a decir, a querer asignarle un juicio de si está bien o está mal, y yo creo que la tarea que tenemos hoy es pensar más bien en de dónde viene eso y si eso tiene una tradición más allá de simplemente mostrarnos en las redes. Afrodita, origen del deseo, la amada y digamos y la maldita Pandora, la demoníaca Lilith, la indómita Calipso como una de las hechiceras, y dejemos el terreno de lo mítico y pasemos a la historia, donde el uso del deseo ha dado también para que las mujeres sean tan peligrosas que se decapiten reinas, se mutilen genitales, se manden brujas a la hoguera, se ordene velar la totalidad de su cuerpo. Y pensemos, digamos, por ejemplo, en una Lucrecia Borgia, que es un personaje que me encanta. Algún día tengo que hacer un polihistoria solamente de Lucrecia Borgia. Digamos que una Lucrecia Borgia habría sido más rica y poderosa que su padre, que además era el papa, si hubiese tenido una cuenta de Instagram. Imagínense uno hubiera tenido la exposición de Instagram, una Lucrecia Borgia con miles de millones de seguidores en redes, sin tenerlo, pudo hacer lo que logró y casi que conquistar Roma de nuevo. Darle la exposición de las redes a estos tipos de personajes hubiese sido supremamente interesante, y creo que es un ejercicio muy enriquecedor, pensar cómo se hubieran comportado todos estos personajes si tuvieran al alcance la cantidad de medios que tenemos nosotros. Entonces una Lucrecia Borgia con Instagram o una Mata Hari con una cuenta de Twitter hubiese desenredado la guerra que ya había enredado ella con sus piernas, o una Marilyn Monroe habría subido 2 o 3 presidentes más de los Estados Unidos si hubiese tenido una cuenta de TikTok. ¿Cuál sería el alcance de estas mujeres que fueron poderosas e incómodas por el hecho del poder que ostentaban si hubieran tenido hoy el alcance que todos tenemos con una pantalla como esta? Este matrimonio entre el deseo y el poder no es nuevo. A lo largo de la historia, la mujer ha hecho gala de dicho deseo como contraparte de la fuerza y la violencia que puede ejercer o que ha ejercido el poder de lo masculino. No es solo que lo que pueda sentir el común de los hombres, tal vez es más poderoso lo que la mujer deseada despierta en sus congéneres. A veces inspiración, adulación, envidia, temor, muchísimo temor, todos ellos provenientes del poder que el deseo le granjea a esa otra mujer que tenemos hoy en día ahí en la pantalla. Entonces, ese poder se moviliza, en lo oculto, en lo que no se muestra, en ese otro lado oscuro de la moneda, en el detrás de los grandes líderes o de las grandes maquinaciones perfectas como la de Afrodita por Adonis, lo que les contaba ahora. Pero ese poder es incómodo, ese poder no se nombra, no se reconoce, pero se teme, y se teme muchísimo, y al temerlo entonces se enjuicia. Así, parte como del feminismo condena la pornografía por ser opresora, y parte la ensalza como liberadora y como lo que les decía ahorita, ese caballito de batalla de poder generar en las mujeres una unidad de poder. La verdad es que el deseo y la mezcla de la Afrodita erótica y la virginidad de Artemisa ha dado como resultado un poder del ver pero no tocar, del deseo y la idealización de los medios por una pantalla, por una plataforma que es de comunicación de contenidos y que se comunica con una cuenta bancaria y nos hace generar unidades de poder que incomodan no solamente a quien las consume, sino a quien dice no consumirlas en absoluto. Entonces la pregunta hoy es si ese poder obtenido del deseo nos va a hacer más o menos libres,
más o menos incómodas, y una vez generamos poder y una vez generamos incomodidad, ¿qué vamos a hacer con ese poder? Esa es la pregunta que hoy, hablando desde Afrodita hasta OnlyFans y generando la idea de que el poder de lo femenino es incómodo en la sociedad, vengo a hacerles a todos, hombres y mujeres que estén escuchando esto, qué es lo que hay que hacer con ese poder que incomoda, qué es lo que hay que hacer con ese poder o esa idea que hemos generado del deseo como poder, del erotismo como poder. Una vez obteniéndolo, ¿qué vamos a hacer? Al servicio de qué lo vamos a poner. Muchísimas gracias, me ha encantado conversar con ustedes hoy, compartir esta historia con ustedes, hacer este recuento de la mitología griega que siempre me encanta, y además poderlo traer a un tema que hoy nos concierne a todos y que creo que al que nos enfrentamos todos los días en redes, en noticias y demás, y que creo que vale la pena hacer la reflexión al respecto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Polihistorias.